riesgo de toxicidad. Y la segunda razón es que el hierro es tan tóxico que si se acumula en cualquier tejido produce necrosis y muerte celular. Y por eso es que el organismo trata de o se usa, o se guarda, o se transporta, pero no se lo deja libre. ¿Sí? Entonces, muy importante eso con el hierro. Bien, la aplicación clínica de este tema está en relación a las alteraciones nutricionales. Entonces, estos dos pacientes que tenemos aquí tienen trastornos. Yo les diría, ¿cuál de estos podemos decir que está malnutrido? ¿Cómo? ¿Los dos? ¿Por qué dicen los dos? Muy bien. Entonces, el concepto de malnutrición enfatiza los dos. Si dijera desnutrición, pues entonces solamente este, ¿no? Pero los dos están malnutridos. ¿Por qué? En este caso, tenemos una ingesta mayor al gasto, lo cual va a producir obesidad, y en el otro caso vamos a tener una ingesta menor a las necesidades, lo cual va a producir desnutrición. Un punto sumamente importante cuando hablamos de estos trastornos nutricionales es que uno no se hace obeso en una semana de comer mal, ¿sí? Tampoco uno se pone desnutrido en una semana de comer mal, ¿sí? Entonces son trastornos crónicos que llevan varias semanas, meses, incluso años para llegar a estos niveles, ¿sí? Y aunque no crean, como alguna vez lo dijimos, sobre todo con obesidad, estamos con un problema bastante grave. Todos los años, desde hace más de 20 años, tenemos un incremento de la obesidad, ¿sí? En todos los estratos. Antes no teníamos niños obesos, ahora tenemos un montón, ¿sí? Antes no teníamos obesos mórbidos. Aquí salíamos a la calle, difícil que podrías encontrar un obeso mórbido, no encontrábamos. Sobrepeso, segundo grado tal vez, pero mórbidos no. Ahora sí. ¿Sabes? Y seguro que encuentras fácil. Y hartos, ni siquiera pocos. Entonces, el problema es que se está romantizando, les dije alguna vez, ¿no? El concepto de obesidad. Y no es un concepto estético, es una enfermedad, ¿sí? A tal punto es tan fuerte este movimiento de los que romantizan la obesidad que incluso están hablando en la parte endocrinológica de cambiarle el nombre al trastorno, ¿sí? Porque sí es pesado lo que están haciendo. ¿Y cómo hacen que la gente piense que esto está bien? ¿Ustedes creen que esto está bien? No estoy hablando de estética, estoy hablando de salud, ¿sí? Ni esto está bien, de ninguna manera. Y no voy a fomentar eso en mi población si quiero que mi población esté sana. Porque esto no es solamente grasa o no es solamente falta de alimento. Afecta al sistema nervioso, afecta al sistema endocrino, afecta al sistema gastrointestinal, respiratorio, afecta a todos los órganos y sistemas del paciente. No es que, pues tiene comida, ya está, o es que ya no coma, ya está. No. Son enfermedades graves y muy serias, ¿sí? Y tenemos nosotros ahora más obesidad que antes. Y la pregunta es, ¿tenemos desnutrición? ¿Habrá desnutrición a este nivel? Claro que sí, absolutamente. En pleno siglo en el que nos encontramos, seguimos teniendo buena cantidad de población desnutrida. Distintos niveles, cierto, pero a este nivel que normalmente pues, en los libros nos dicen de los africanitos, cierto, pero tenemos en el medio. Y más cerquita que el África, Venezuela, ¿no? Que está saliendo de su crisis. Así es su población, adulta e infantil, después de estos años de socialismo. Ok, no voy a hablar de política, me voy a pasar. Entonces, fíjense, esto es bien interesante. ¿Por qué? A nivel hipotalámico tenemos sistemas de control, ¿sí? Tenemos control con el centro del hambre. ¿Qué ha pasado? ¿Se han acordado de alguien? Tenemos centro de la saciedad. Si se activa el centro del hambre, ¿qué va a hacer? Voy a tener hambre. Y si se activa el centro de la saciedad, voy a decir, no, estoy bien, no quiero más. ¿Sí? Pero siempre les digo, estos centros son predispositivos.
activación del centro de la saciedad, puedo seguir comiendo. ¿Sí? Aunque mi cerebro me está diciendo, no, ya estás satisfecho, ya estás lleno, puedo seguir comiendo. ¿Sí? O si se activa mi centro del hambre, tengo mucha hambre, por decirles, ahorita han ido a su rote en la mañana, se han venido directo, tenían un examen, tenían trabajo, no han almorzado y están sin comer desde esta mañana, seguro que tienen hambre, pero ¿pueden comer? No, pues, porque ahorita no tienen algo para comer. Entonces, aunque tengan mucha hambre, no van a comer. ¿Sí? Entonces, estos centros intentan comandar, regular, para que nosotros regulemos nuestra ingesta de alimentos, pero no determinan lo que hacemos. ¿Sí? Ahora, si ustedes se fijan esto, tenemos también la colecistocinina, la calcitonina, que regulan el apetito. Normalmente, estas, cuando hay distensión gástrica y perciben la presencia de alimento y contenido a nivel gastrointestinal, se activan para activar estos centros y decir, ok, estamos satisfechos, ya no quieren más o ya no meten más comida, estamos bien ahí. ¿Sí? Pero no determinan si seguimos ingiriendo alimentos o no. Entonces, con esto jugamos mucho en los pacientes que queremos controlar el peso. Porque fíjense este cuadro. Aquí tengo un chorrito de aceite, ¿sí? En el estómago. Fíjense, no llena ni la cuarta parte. Aquí tengo pollo frito, ¿sí? Que está llenando un poquito menos de la mitad, ¿sí? Y aquí tengo el estómago lleno de vegetales, está lleno. En los tres casos son 400 calorías. Este tiene la misma cantidad de calorías que este. ¿Se dan cuenta? Pero con este paciente, porque el estómago está tan vacío, seguro que va a seguir sintiendo hambre y puede seguir comiendo y seguir ingiriendo un montón de cosas y aumentando el nivel de calorías que recibe. Lo mismo acá, aquí todavía entra un montón. ¿Sí? En cambio, fíjense, está lleno, pues no hay espacio físico para que siga introduciendo alimentos y se siente satisfecho y dice, no, ya no me entra nada. ¿Sí? Entonces, siempre les digo, la peor dieta que existe es en la que el paciente no come. El paciente tiene que comer, pero tiene que comer correctamente los alimentos adecuados y en las proporciones adecuadas. Y podemos jugar con esto para que el paciente se sienta satisfecho, no pase hambre, pero no me esté subiendo de peso. Y más bien esté bajando. ¿Sí? Lo mismo aquí, fíjense. Aquí es la división. Esta coca y este sándwich tiene exactamente la misma cantidad de calorías que todo esto del otro lado. Estamos hablando de 1740 calorías. ¿Se dan cuenta? Aquí tengo un montón de cosas, tengo vegetales, tengo frutas, tengo panecillos, tengo refresco, tengo cositas fritas, sí, puedo comer rico, pero bien. Y estar satisfecho. No necesito morir de hambre para comer correctamente. ¿Sí? Bien, y por supuesto también la glicemia, la insulina, el glucagón juegan con los centros de la saciedad y del hambre dependiendo si he ingerido alimentos o no. Entonces siempre decimos, es muy importante el control metabólico, pero el control metabólico hasta cierto punto me ayuda, pero quien decide soy yo. Yo decido si realmente quiero dejar de comer o no. Yo decido si voy a resistir la tentación o no. Si quiero puedo seguir comiendo. ¿Sí? Entonces es muy importante considerar eso porque después se convierte en un problema de salud importante. Siempre les digo esto cuando hablamos del índice de masa corporal. Fíjense, el índice de masa corporal es el peso sobre la talla al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que el Juanito pesa 87 kilos. ¿Sí? Ese es su peso. Su talla, vamos a decir, es 1.68. Entonces saco la talla al cuadrado y digo, ¿cuánto es 1.68 por 1.68? Calcule pues. Van a calcular ahorita su índice. 3.36. No, 2.8. ¿Qué es multiplicar? 1.68 por 1.68. 2.8222, ¿no? Entonces, para calcular
Juanito, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir su peso, 87, dividido entre 2.8. En el caso del Juanito me sale que es 31. ¿En qué categoría estaría el Juanito? ¡Ay! ¡Qué guay! Entonces, 31. Obeso. Ni siquiera sobrepeso. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, fíjense, de 18.5 a 24.9 es normal. Si está por debajo de esto, hay desnutrición o está defletado el paciente, hay que ver qué está pasando. Si está por encima de esto, dependiendo de cuánto está por encima, ya existe un problema de nutrición. Y les aseguro que cuando hacemos, si se fijan esta silueta, de verdad es así. Si ustedes ven a alguien con esta silueta, dicen que está con sobrepeso, no, se ve normal, ¿no? Incluso este se ve un poquito robustito nomás. No se ve gordo, pero ya está con obesidad de primer grado, ¿sí? Y yo les aseguro que si hacemos esto en nuestra población en general, sí tenemos un porcentaje muy alto que tiene sobrepeso. Y me atrevería a decir que tenemos un porcentaje también muy alto con obesidad. Y ahora sí tenemos obesos severos, sí tenemos obesos mórbidos. ¿Sí? Entonces, a ver, saquen su índice de masa corporal y van a ver cómo están. No me avisen, para ustedes nomás. Ahora vamos a las excepciones. O sea, evidentemente hay situaciones en las que no se aplica el índice de masa corporal. Y también es cierto, el índice de masa corporal es un parámetro, ¿sí? Que rápidamente, en cuestión de minutos, nos da un pantallazo del estado nutricional del paciente, pero no se valora solo, ¿sí? ¿Por qué? Puedo tener un paciente, por ejemplo, que está con 19 de IMC, pero resulta que está haciendo dieta a la lechuga desde hace 3 meses y está desnutrido. Y lo miro y está todo avejentado, arrugado, debilucho. Es más, claro, su IMC está normal, pero está enfermo, porque no ha tenido un descenso adecuado con buena alimentación. Entonces, el IMC es un parámetro que tengo que analizar integrado a todos los otros elementos del paciente, ¿sí? Ahora, ¿hay grupos de población a las que no se aplica el IMC? Claro que sí. Por ejemplo, las embarazadas. No le voy a sacar IMC a la embarazada, me va a salir obesa. Y no está obesa, pues está embarazada, ¿sí? Yo he subido 18 kilos con mi... Sí me he pasado, lo normal es hasta 12, pero era muy grande. Entonces sí, las embarazadas no entran a la norma, vamos a decir. Otro grupo que no entra aquí son los fisiculturistas. No, uno que está seguro que me va a salir obesísimo, pero no es obeso, pues está musculoso, ¿no? El músculo pesa más que la grasa, ¿sí? Entonces es muy importante, y eso también cuando empiecen a orientar al paciente, si acompañan con acondicionamiento físico, que es importante, al principio puede no haber pérdida de peso en balance, ¿sí? ¿Por qué? Porque si está haciendo ejercicio al mismo tiempo que está perdiendo peso, está reemplazando grasa por músculo, y el músculo pesa. Entonces sube a la balanza y ¡oh! No he bajado nada, o he subido. Está bien, hay que ver cómo está el perímetro abdominal, cómo está el tono de los músculos, cómo le queda su ropita. Él va a sentir en su ropa así, wow, ya me queda mejorcito, menos lonja, ¿no? Entonces sí es importante eso y explicarle al paciente que la primera etapa sí, es normal que esto ocurra, pero después sí tenemos que empezar a ver un descenso real de peso, ¿sí? Bien, entonces van a ver que este es un problema real, actual, y que tenemos que trabajar mucho con la población. Bien, ¿cuáles son las causas? La principal es la ingesta calórica excesiva, ¿sí? Entonces, no se olviden que en esto es, otra vez les digo, saber comer, porque ya hemos dicho carbohidratos, lípidos, proteínas, pero carbohidratos y lípidos, a lo que me iba, todo lo que como de más se guarda, ¿sí? En cambio si como de más, se bota
Entonces, si quiero bajar de peso, dieta hiperproteica. ¿Sí? Entonces, es importante controlar estos niveles porque estos son los que van a hacer que el paciente suba de peso. Y aquí, como habíamos dicho en algún momento, comemos 90% de carbohidrato y el resto de vegetales y proteínas y demás. Entonces, sí es importante. Las proporciones, las cantidades, no dejar de comer la cantidad perfecta. ¿Sí? Bien, si hablamos de genética, sí se habla del gen de obesidad, es decir, que existe una predisposición genética al aumento de peso, lo tienen algunos individuos. Lo que no quiere decir que quien tiene el gen de la obesidad va a ser obeso, no, tiene mayor predisposición, pero si es disciplinado, se cuida y es responsable, puede tener un peso absolutamente saludable a pesar de tener la genética desfavorable, ¿sí? Porque si se han de dar cuenta, ¿no? Tenemos el amiguis que come como albañil y nunca engorda, ¿no? Y tenemos una amiga que se come 3 arvejas de más y ya está llorando porque ha subido 2 kilos. Entonces, sí, la genética a veces no ayuda, pues. Los que tienen buena genética, qué maravilloso. Pero los que no, entonces hay que cuidarse. ¿Sí? Yo siempre les digo, hagan ejercicio. Si hacen ejercicio gastan más, entonces pueden comer más. Claro, están compensando, ¿no? Claro. Bien, el nivel socioeconómico es muy importante, porque fíjense, se han hecho estudios donde se ha visto que el nivel educativo influye en el peso del paciente. Y es cierto, si ustedes van, y bueno, eso va de la mano también con la capacidad adquisitiva, porque si nos vamos a un restaurante, por ejemplo, vegetariano, es caro, ¿no? En cambio, trancapechito, ¿cuánto cuesta? 7 pesitos, ¿no? Y el pan, con carnes, papas, arroz, de todo tiene ahí, ¿no? Entonces, obviamente, mucho de nuestra población se va por lo económico. ¿Qué? Sí. Así en pacientes que, por ejemplo, les falta una extremidad, igualmente eso de IMC, ¿cómo sería? O sea que le vas a prestar su bracito o qué? O sea, si le falta una pierna. Sí, igual consideras, porque obviamente la estructura corporal que tiene que ser saludable para la talla que tiene, aunque le falte un miembro. ¿Sí? Entonces sí, no le vas a prestar. Entonces sí, igual tienes que sacar, ¿no? Bien. Y el grupo que me olvidaba decirles donde no se aplica IMC en condiciones generales es el de los niños. Pediatría tampoco se usa peso talla porque ahí se triangula, peso, talla, edad, ¿no? Es el peso para la talla para la edad, el peso para la edad, etc. ¿Sí? Entonces hay fórmulas estándares que nos ven o nos muestran el estado nutricional en los niños. Bien, entonces fíjense, sí el nivel educativo es importante porque cuando el nivel educativo es bajo, el paciente o el poblador tiene la idea de que si come más, está comiendo mejor. Y más no es igual a mejor. ¿Sí? Entonces, cantidad no es igual a calidad. Entonces, ahí sí tenemos un problema que hay que trabajar. La ingesta de alcohol también es un problema. Van a ver, se altera el metabolismo energético en general. De ahí viene la famosa panza chelera que dicen, ¿no? O la pipa chelera. La panza de los que beben mucha cerveza. Entonces, sí, son panzones. El otro punto es dejar de fumar, porque se ha visto que los individuos que están intentando de dejar el hábito tabáquico tienden a comer, o sea, les da ansiedad y comen, no fuman pero comen, entonces suelen empezar a subir de peso. Hay que tratar de ayudar con la ansiedad, sobre todo las primeras etapas. Y ese, aunque es chistoso, sí existe estadística que ha demostrado que el casarse es un factor de riesgo de obesidad, ¿sí? Y sí han debido ver, ¿no? Muchos se casan y luego gorditos aparecen. Entonces, yo digo, se puede cuidar entre los dos también, comer sano en pareja. ¿Sí? Pero bueno. Bien, a nivel endocrino, sí existen enfermedades que predisponen a la acumulación de peso. Por ejemplo, la hiperfunción suprarrenal, el hipotiroidismo, que ya habíamos mencionado antes, y la diabetes tipo 2, que va muy de la mano con la obesidad. Esto es bien
importante. El gasto energético es fundamental, vale decir, actividad física moderada. Siempre les digo, ¿no? Queremos que los pacientes hagan ejercicio, no porque queremos que todos sean fitness, sino es calidad de vida. ¿Sí? No tiene que ser maratonista y todo eso, no. Actividad física moderada, por lo menos 3 veces a la semana, el paciente se va a mantener saludable. ¿Sí? Porque yo les digo, a ver, suban del primer piso hasta el sexto por las gradas y me avisan cómo se sienten. Si suben bien, ok, están en buena condición física. Pero si llegan al segundo y están así, pucha, no, algo hay que hacer, ¿no? No está bien, ¿qué edad tienen? ¿Cómo van a llegar a sus 40, 50? ¿Sí? O si aparece el holocausto zombie, a ustedes primero se los van a comer. ¿Se dan cuenta? Por supervivencia es importante. O a ver, alguna vez les he dicho, ¿han visto a un médico obeso hacer RCP? Te da miedo, así que no sabes si va a revivir el paciente o se va a infartar el médico. Porque ya bájate. Es complejo, porque a veces tienes que subirte a la camilla inclusive para hacer bien el masaje. Y si es obeso, hasta se puede voltear por la camilla, ¿eh? O sea, es complejo. ¿Sí? Entonces tenemos que estar en forma. No podemos vender salud si nosotros no somos saludables. ¿Se dan cuenta? Muy importante. O si ustedes van a un nutriólogo y lo ven obeso, ¿le van a creer? Va a decir, ay, qué pasado. ¿Lo ven? Entonces, muy importante que ustedes también estén en buena condición física. ¿Sí? Bien. ¿Y esto por qué es importante? El 80% de los adolescentes que son obesos se mantienen obesos en la adultez. ¿Y por qué enfatizamos en eso? Porque muchas veces los papás dicen, ay, el Juanito está gordito, pero cuando se estire en la pubertad se va a poner flaquito. Y cierto, o sea, a veces pasa, ¿no? Que estaba así gordito el Juanito y llegó a la pubertad, ¡pum!, se jaló y sí se pone flaco. Pero eso es menos del 20%, ya después se pesan, ¿ya? Eso es menos del 20%. ¿Sí? La mayoría de esos van a seguir siendo obesos en etapas posteriores. ¿Quién nomás charla? Ya cuenten. Cuenten a todos. Ya descansen 5 minutos, creo que quieren ir al baño. Como está? Está bem? Está tudo bem? E por que está passando de ano? Por que está passando de ano? Com tus amigas? Ah, ya. Para não quedar aí indo, volviendo. Yo hacía eso igual. Bien. Estaba durmiendo. Sí, despertei, no, a clase. Y me vine ahora en el taxi. Clase hasta las 8. Y mañana no tiene clase. Sí, y hasta las 9. Sí. No sé. Às vezes. Por isso estava fazendo todos os apuntes aí. Me falta imagem e bioque. Pero para bioque eu creio que não vai ser nada porque me falta 6. Então com a prática. Pero tú haces micro con mi doctora de bioque, ¿no es? ¿O no? ¿Sí? Práctico. ¿Es fácil práctico con ella? Sí, Que yo cuando hice bioque, yo pasé en la segunda instancia. ¿Pasaste la segunda instancia? Porque el doctor era un hijito de Dios.
Leila. Sí, es de La Paz, creo. Sí, es de La Paz. Sí, hace un mes, yo creo. Por ahí. Y en Chile, ¿cuándo? Lo mismo que acá, ¿o no? ¿Cómo se llama? San Martín. San Valentín. ¿Y allá? Dia dos Namorados. Ah, Abre em português. Dia dos Namorados. Dos Namorados. Está certo. Dia dos Namorados. ya me recordé, claro. ¿Quién es acá? No conozco nadie acá en la U por nombre. ¿Ya nada? Sí. Yo, como te disse, que eu quando cheguei acá não sabia falar nada. E me namorei uma chilena e aprendi assim. Quando pelei agora. E o que pasa? Y cuando fui a su casa ahí en Chile, estaba hablando con su papá, su mamá, su abuelo y hablaba con ella. Después hablaba con ella, ¿qué? Ahí hablaba para ella y hablaba para él. Así. No, no tanto. Em minha classe tem vários chilenos e eles perguntam, oi, compreende o que hablo? Eu falei, sim, todo. Em sério, de verdade? Eu falei, sim. Como que? Sí, sí. Ah, sí. Sí. No es solamente que va a tener más peso el paciente, sino que ese exceso de grasa se va a empezar a acumular en los vasos sanguíneos y puede llegar a niveles extremos hasta obstruir totalmente la luz del vaso. ¿Sí? Y eso va a tener alteraciones con la perfusión, puede producir embolias, puede producir infartos, etc. También estos pacientes tienden a tener alteración de la presión arterial y sabemos que la hipertensión a largo plazo se asocia a problemas cardíacos, a valvulopatías, a estenosis, a dilatación, etc. También van a tener problemas articulares porque todas las articulaciones van a sufrir el exceso de peso, las rodillas, la columna, las caderas. Entonces a largo plazo van a irse lesionando las articulaciones y si no acompañamos por eso con una terapia de fortalecimiento muscular y demás, se van a ir deteriorando más. También es muy común que estos pacientes vayan desarrollando otras alteraciones metabólicas, como por ejemplo las hiperuricemias, que se van a asociar con respuestas inflamatorias en las articulaciones, acumulación de cristales y otras consecuencias. Y a eso pues le vamos a mencionar que sí, el sistema gastrointestinal se va a afectar porque va a trabajar en exceso. Entonces el sistema gastrointestinal se va a ir lesionando porque todo lo que trabaja en exceso se arruina más rápido, vamos a decir entre comillas. Entonces a esto se puede asociar un hígado graso, alteraciones digestivas como enfermedades por reflujo, gastritis, poliposis, etc. También vamos a ver que pueden existir problemas respiratorios, por un lado porque la grasa acumulada va a deteriorar el funcionamiento de los sistemas y por otro lado porque estos también tienden a tener sistemas inmunes debilitados, más deficientes y tienen más riesgo de tener cualquier tipo de enfermedades, sobre todo
que su respuesta es deficiente. Y esto no ha sido solamente con COVID, sino clásicamente con influenza, con otros cuadros respiratorios. También los obesos tienen mayor grado de riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace normalmente con estos pacientitos? Primero, uno de los puntos fundamentales es la reducción de la ingesta energética, vale decir, la alimentación. Es un punto y un pilar fundamental, pero algo que debe entender el paciente es que se trata no de hacer dietas, sino de generar hábitos de vida saludables. Porque si hace dieta, va a hacer dieta un par de meses y después quiere volver a comer todo lo mismo que comía y va a volver a engordar. En cambio, si logro que él cambie sus hábitos y tenga hábitos más saludables, el hábito es algo que se hace de forma repetitiva y sistemática el resto de la vida del paciente. Entonces, si el paciente se acostumbra a comer correctamente, él mismo va a decir, todo es suficiente, ya estoy satisfecho, o eso no me agrada, me hace daño. Entonces, es importante generar un hábito. Y para generar un hábito cuesta, no es fácil, ¿sí? Pero necesitamos trabajar con el nutricionista y con un apoyo multidisciplinar. El aumento del gasto energético también es clave, ¿sí? Entonces, obviamente, el gasto energético, la actividad física, tiene que estar adaptada a la edad del paciente, a su estado de salud y a sus características. No es lo mismo que le voy a poder hacer a un paciente, por ejemplo, no sé, de 50 años que tiene una tendinitis, que a un paciente joven de 20 que no tiene lesiones en las articulaciones. El ejercicio va a ser adaptado al paciente, ¿sí? Pero sí tengo que aumentar el gasto energético. Hay un meme bien bonito que he dicho que lo iba a poner aquí, no cuidado, donde dice, tiene así dos cuadritos, ¿no? Y tiene una vaca y tiene un guepardo. Y en la vaca dice, ¿no? Las vacas comen pasto y son gordas. Los guepardos comen carne y son delgados. Entonces dice, el problema no es solo la alimentación, tienes que mover, ¿sí? Entonces tienes que hacer actividad física y eso tiene que entender el paciente. No es solo fármaco, no es solo alimentación, es fármaco, alimentación y ejercicio. Esa es la actividad importante que debemos alcanzar, ¿sí? Bien, sí puedo usar fármacos, hay distintos tipos de fármacos, incluso ahora en las farmacias artesanales, por ejemplo, tenemos quemadores de grasa que nos preparan, pero para dar un quemador de grasa, porque es mezcla de varias cosas, tengo que tener un perfil metabólico del paciente, es decir, necesito ver el laboratorio, su hemograma, su perfil hepático y su perfil renal, y a partir de eso decido qué quemador de grasa puedo utilizar, ¿sí? Y eso tiene que ir acompañado de dieta, de actividad física para mejorar los resultados, ¿sí? Si se hace el diagnóstico lo más temprano, o sea, por ejemplo, si está con sobrepeso nada más mi paciente, bajar a normalidad es fácil, ¿sí? No se requiere ni tanto tiempo ni tanto esfuerzo. Pero si espero que sea obeso mórbido o sea obeso de segundo grado y recién quiero bajar, cuesta más. No quiere decir que no se puede, sí se puede, pero cuesta más. Voy a tardar más tiempo, voy a necesitar mayor esfuerzo, ¿sí? Pero se puede. Y por supuesto, finalmente está la cirugía. Han debido escuchar de la cirugía bariátrica, la manga gástrica y otro tipo de procedimientos que sí son altamente eficaces, pero son costosos, son invasivos y obviamente si hago, por ejemplo, una cirugía bariátrica, el segmento que le voy a quitar de estómago nunca más lo va a recuperar. O sea, no es que le quito y luego lo vuelvo a poner, no pasa eso. Entonces son procedimientos realmente muy eficaces, pero muy riesgosos y tienen otras consecuencias. Entonces será mi última alternativa cuando todo lo demás ha fracasado, ¿sí? Si no, pues no se puede. Bien, si hablamos del otro extremo, es decir, de los requerimientos proteicos, como habíamos visto en las características de los otros temas, normalmente un individuo estándar promedio tendría que ingerir entre 55 y 44 gramos de proteína al día para satisfacer las necesidades basales. Porque decíamos que, obviamente, como no se almacenan las proteínas, todos los días necesitamos algún porcentaje para el recambio proteico que tenemos que hacer. Y en ese proceso hemos dicho que para las inmunoglobulinas, enzimas, el músculo,
todos los elementos se necesitan cierta cantidad. Entonces, teóricamente, deberíamos recibir esto como mínimo para tener un buen metabolismo. Si hago actividad física, si tengo más desgaste, si me entreno, etc., esto va a ser más alto, ¿sí? Si tengo menos desgaste, puede ser más bajito, ¿no? Entonces, también depende de la necesidad de cada paciente. Algo importante es que el nitrógeno de los aminoácidos tiene que ser suficiente para satisfacer las necesidades basales, porque sabemos que los aminoácidos esenciales que recibimos en la dieta nos van a permitir sintetizar los no esenciales, y a partir de esos 20 aminoácidos vamos a producir todo lo que tenga que ver con proteínas en nuestro organismo, ¿sí? También es importante que consideremos que existen situaciones en las que las necesidades aumentan de forma fisiológica. Por ejemplo, las etapas de crecimiento. Sabemos que hay etapas de crecimiento rápido en la infancia. Tenemos el empuje puberal, donde varones y mujeres también tienen un crecimiento acelerado. Tenemos el embarazo y la lactancia, donde pues, para sustentar a los dos individuos, al binomio madre-niño, existen mayores necesidades. Y por supuesto, patologías que determinan mayor exigencia, o porque hay mucha destrucción o porque se necesita producir más, como infecciones severas, traumatismos, el cáncer, por ejemplo, donde vamos a necesitar aportes mayores, ¿sí? Que lo hemos visto un poco cuando hablábamos de proteínas. Bien, entonces cuando hablamos de desequilibrios nutricionales, tenemos dos tipos de desnutrición que los han debido ver en BioQ: marasmo y kwashiorkor, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre marasmo y kwashiorkor? Uno es un déficit proteico, calórico y calórico proteico. ¿Ya? ¿Cuál es calórico proteico? Es el marasmo. Marasmo. ¿Y el proteico calórico? ¿Y por qué hay esa diferencia? Porque evidentemente, si comparamos los dos, o sea, en ambos casos hay depresión, ¿no es cierto? Pero en marasmo no vamos a tener edemas, y en kwashiorkor sí, lo cual puede incluso hacer que el individuo parezca estar gordito, ¿no? Y dicen, ay, el Juanito está gordito, pero no está gordito, ¿sí? Nos vamos a ir a las fotos, acá. Fíjense, por ejemplo, este paciente es desnutrido, este también. Pero si lo veo, te digo, no, pero está gordito, ¿no? O esta nena, fíjense, se ve gordita, ¿no? Se ve rellenita, cachetonita incluso, pero está desnutrida, es kwashiorkor, ¿sí? Igual ahí, fíjense, son dos estadios, pero los dos son desnutridos. Y pues, marasmo es el más dramático, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿La albúmina? ¿En cuál hay buena albúmina y en cuál no hay? Ya, marasmo tiene albúmina y este no tiene albúmina. Pero la pregunta es, si ninguno de los dos consume proteínas de forma adecuada, ¿por qué este tiene albúmina y este no? Los dos no comen. Los dos no comen albúmina, proteína en realidad para formar albúmina. No comen. Comen a base de carbohidratos, los dos con seguridad. O no comen. Entonces, ¿por qué uno tiene albúmina normal y el otro no? ¿Y por qué este consume su proteína muscular y este no? Porque es cierto, este tiene albúmina gracias a que se está autodigiriendo, por eso está así flacuchito, ¿lo ve? Piel y hueso, como decimos, porque se está consumiendo sus proteínas, está sacando de su estructura para mantener sus niveles de albúmina normales, ¿cierto? Pero, ¿y por qué este ha hecho eso y este no? ¿Cómo? Porque son todavía lactantes. Ya, en general, si nosotros vemos las características de edad, que obviamente no son absolutas, ¿no? Nos dice niños menores de 12 meses que parecen viejitos y pequeñitos, estos. Y estos mayores de 12 meses que reciben lactancia.
también se llama el síndrome del hermano mayor. Sabemos que en nuestro medio tenemos las mamás conejas, ¿no ve? El chiqui tiene 6 meses, ya está embarazada, pero la mamá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Le vas a ir dando leche al chiqui? No, pues castigado. Leche de vaca. Porque no le puede dar, ahora tiene muchas hormonas y le va a hacer daño esa leche. ¿Sí? Entonces, cierto, hasta este momento es probable que se estaba manteniendo en un estado nutricional adecuado a pesar de no recibir buena alimentación gracias a la leche materna. Pero en el momento que le cortan la leche materna, ¡prum!, se deshidrata. Porque su alimentación es deficiente. ¿Sí? Pero la pregunta es, menos de 12 meses, y ese es más grande. De menos de 12 meses no le habrá estado ayudando la leche materna. Puede que no le haya dado. Puede que la mamá también era desnutrida. Sí es importante el antecedente nutricional de la mamá. Porque si es desnutrida, seguro desde que ha nacido era desnutrido, claro, pues no va a estar así. ¿Sí? Pero ¿cuál sería la diferencia hablando clínicamente? Bien, este es agudo y este es crónico. ¿Sí? Si a este lo dejamos así, no hacemos nada, se va a volver marasmático. ¿Sí? ¿Por qué? Seguro al principio ha debutado con Guashot. Y probablemente ahí han dicho, está gordito el Juanito, qué bonito, encima el choco, ¿no? Porque su pelo se despigmenta. Ahorita vamos a ver los signos. Entonces, lo han dejado así. Y ha llegado un momento en que su organismo ha dicho, o me adapto o me muero. ¿Sí? Y su organismo, porque no es fácil, o sea, si ustedes dejan de comer ahorita, no van a empezar a consumir sus proteínas de inmediato. Tiene que producirse una transición metabólica para que puedan usar sus proteínas. Entonces, el organismo de ese niño ha dicho, si no me adapto, me voy a morir y voy a colapsar. Entonces, ¿qué necesito? Sobrevivir. Y a eso se le denomina la homeorexis, que es una nueva homeostasis que se ha visto en los desnutridos. ¿Qué significa eso? Que su organismo ha dicho, como no tengo de dónde aporte, estoy a punto de colapsar, entonces voy a empezar a usar mis músculos para que me den el aporte que necesito, pero voy a optimizar eso para utilizar. Entonces, ¿qué dice? ¿Sistema inmune necesito para sobrevivir? No. Para vivir, sí. Para sobrevivir, no. ¿Aprender necesito para sobrevivir? No. Para vivir, sí. Para sobrevivir, no. Entonces empieza literalmente a apagar y poner en pausa todos los sistemas que no son imprescindibles para sobrevivir. Básicamente deja lo mínimo que funcione, que trabaje su corazón, que pueda respirar y agua. Por eso es que cuando a estos pequeñitos los dejamos sentaditos, por ejemplo a este chiqui lo dejo así, si vuelvo 1 hora después va a estar en la misma posición. No se va a mover. O si lo pongo ahí sentadito ahí junto con otros niños, se va a quedar así y los va a mirar. De verdad no hace nada. En cambio un niño sano, ¿qué hace? Le digo, Juanito, sentate ahí. Me doy la vuelta. Juanito está como pipoca, ¿no? Está bien, eso es normal. Los niños sanos juegan, molestan, porque están aprendiendo, su cerebrito está activo. De este no. Parece, por eso es un viejito ahí quietito, no mira, no molesta, no aprende nada. ¿Sí? Porque no tiene energía. Lo que está haciendo al sacar de sus músculos, lo está optimizando en solo lo que necesita para sobrevivir. ¿Sí? En cambio el otro, el Kwashiorkor, todavía no ha tenido la necesidad de hacer esa adaptación. Por eso está mal, pero no se ha adaptado todavía. Por eso tiene edema, porque no hay albúmina. ¿Sí? Pero cuando este empiece a adaptarse, va a empezar a bajar el edema, porque va a empezar a tener albúmina, pero se van a empezar a deteriorar otras cosas. ¿Sí? Y este paciente, este de aquí, ¿en algún momento puede volver a tener edema? Porque fíjate ahorita sí, ¿tú crees que va a seguir pudiendo sacar proteína? Entonces esa su albúmina normal no
se va a acabar y aunque necesite, ya no va a poder seguir sacando más. En ese momento, el marasmático se va a volver a edematizar. Y clínicamente a este le decimos el crónico reagudizado, que es uno de los estadios más peligrosos y más graves de la desnutrición. ¿Sí? Entonces, vean, los dos tienen morbimortalidad alta. ¿Este se puede morir? Sí. Este se puede morir también, pero este está peor que aquel. ¿Sí? Líquido. Porque, ¿de dónde se sale el líquido? Pues aquí no está. ¿Cómo no tiene nada? Bueno, tiene ya músculo, ¿dónde va a salir el líquido? El líquido viene del músculo. No, pero El líquido viene del torrente circulatorio. ¿Sí? ¿Y cuánto de líquido tenemos nosotros? 70, de 60 a 70% el adulto, ¿no? El niño tiene más. Ese líquido en aquel y en este se sale de los vasos. Necesita haber líquido, por más depletado que esté un paciente, tiene boleto, porque si no su corazón no funciona y estaría muerto. Entonces, el líquido de él no sale de sus músculos, sale de sus vasos sanguíneos. Usted puede presentar edema, sí, aquel también. De aquel tampoco sale líquido de sus músculos, sale de sus vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque la albúmina no está presente y la albúmina mantiene la presión coloidosmótica, que es la que mantiene el líquido donde debe estar. Si no hay albúmina, se sale hacia los tejidos. Eso es lo que pasa. Pero no es del tejido que viene el líquido, viene de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Aquí no hay proteína, no hay músculo, pero sí hay líquido. Y eso, pues, obviamente lo va a descompensar más al tejido. Entonces, fíjense, si los comparamos, hemos dicho que aquí es una desnutrición energético-calórica, los desnutridos crónicos, hay una pérdida de peso de más del 40%, hay un adelgazamiento marcadísimo en el cuerpito del paciente, vemos las costillitas que son sobresalientes, no es porque las costillas estén más grandes, sino es porque no hay masa muscular, no hay tejidos, básicamente piel y huesos del paciente, ¿sí? Tenemos también bueno, en las etapas convencionales, vamos a decir, no hay edemas ni hepatomegalia, pero puede progresar y tener esas alteraciones, igual que el Washoe. Esto es importante, la disminución de los pliegues cutáneos y el tejido celular subcutáneo escaso hace que se presente este signo que se conoce como el signo de pantalones de payaso. Si se fijan aquí, este todavía tiene un poquitito, pero si vemos la espaldita, vemos las nalguitas, la pielcita está colgada. ¿Sí? Y a eso se denomina el signo de pantalones de payaso, que es por la pérdida del contenido de masa muscular que debería estar debajo de esa piel. Que por ejemplo en los obesos mórbidos, cuando bajan de golpe de peso o los operan, se les cuelga la piel, ¿no? Por eso es que tienen que hacer ejercicio y demás para aumentar la tonicidad y quitar eso, o a veces tienen que operar y cortar esa piel en exceso. Entonces sí es bastante característico de nuestros pacientitos ese signo. También es importante considerar que puede haber, el cabello normalmente es quebradizo o no hay cabello, ¿sí? Este pacientito que veíamos aquí, por ejemplo, no le han cortado el pelo. Es que desde hace varios meses el pelo ha dejado de crecer, se ha quedado así, ¿sí? Y aunque no crean, si ustedes, por ejemplo, se les empieza a caer mucho el pelo y han notado que su pelo no está creciendo, es probable que estén con déficit alimenticio de algún tipo, ¿sí? Sin necesidad de llegar a desnutrición. El pelo nos avisa mucho la condición metabólica del paciente, ¿sí? También vamos a ver que en estos pacientitos es característico que ilitis, glossitis, o sea, se les parte los labiecitos, la lengüita se inflama, como hemos visto en los déficits de vitaminas, ¿se acuerdan? Porque esto es claro que van a tener todos los déficits vitamínicos que hemos mencionado, ¿sí? También es muy común las lesiones a nivel ocular, si ya hay que vigilar los ojitos. Recuerden que la ceguera por deficiencia de vitamina A, sobre todo en pacientes desnutridos, ¿no es cierto? Entonces asociamos con todo lo que conocemos. Y por supuesto que las enfermedades oportunistas están a la vanguardia. En el paciente Kwashiorkor vamos a ver que la pérdida de peso no suele ser tan significativa y además esa acumulación de líquido que les genera edema puede determinar que aparenten tener más peso, ¿sí? Pero es porque están edematizados y están reteniendo líquido y no porque tienen buen peso. Entonces sí hay que valorar eso también. Algo importante es que estos
también van a tener hipoactividad y en ellos sí es común la hepatomegalia. Algo interesante, aparte de los edemas que vamos a ver, es que como el tejido se va a edematizar, fíjense, la pielcita va a empezar a tener un deterioro importante de la perfusión y la nutrición cutánea. Entonces es común que aparezcan lesiones en piel, que se les pele la pielcita o que aparezcan lesiones y demás. También es característico el famoso signo de poder o signo de la fobia, ¿sí? Por el edema, que nosotros apretamos y queda hundido como la masa de pan por periodos largos de tiempo, y dependiendo de la intensidad de la fobia evaluamos en una cruz, 2 cruces, 3 cruces, y además vemos, ¿no? Si compromete solo el tobillo, la pierna, el muslo, etc. ¿Sí? Que puede ser significativo. En estos sobre todo es en los que se ve el famoso signo de la bandera, ¿sí? ¿A qué nos referimos con el signo de... no se ve tan bien, después. Si se fijan aquí, las puntitas del cabello de esta niña son amarillos, ¿sí? Entonces pasa muchas veces, a ese signo se le dice bandera o signo de la bandera, porque hay una pigmentación diferente del pelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, las raíces son de un color y las puntas son de otro color. Y no es que el pacientito se ha hecho estilo californiano, se ha hecho rayitos y todo, no, ¿sí? Entonces, si ustedes se van a la cancha, por ejemplo, donde están nuestras caseritas, y les miran a sus hijitos, hay varios de los niños que tienen signo de la bandera, ¿no? Y la casera está chocha porque dice, ay, el Juanito Choco ha salido, ¿no? Y pues la mamá y el papá pelo súper oscuro, ¿no? El vecino. Entonces, no es Choco, está desnutrido, ¿sí? Entonces, sí es muy importante prestar atención a esos pequeños detalles, porque en los niños eso nos puede dar una orientación a que no están con una nutrición adecuada. También es muy importante la atrofia de las papilas linguales, también corre riesgo la visión de estos pacientitos, y también tienen alto riesgo de infecciones oportunistas, ¿sí? Bien, entonces con eso habríamos terminado esta parte nutricional. Esto antes entraba en su segundo parcial, pero ahora